Las historias, pero me di cuenta que esto es demasiado largo, entonces creo que mejor les hago este live y les cuento un poco. Ya llegué de cuidar perros, pero bueno, traté de explicar varias cosas en el live, pero creo que es mejor hacerlo desde este lado. Entonces quiero enseñarles un poco la pregunta que me hicieron. Ay, se ve muy pequeña. Con mucho permiso, con el permiso de la persona que me dijo que estaba siendo victimizada y que hay muchos abusos de su madre, ¿verdad? Y que ella ha notado que ella piensa que se merece ese trato, básicamente, que tiene que poner la otra mejilla, que los otros, especialmente cuando son superiores que ella, tal vez merecen, ¿verdad? Tienen que tener esa autoridad sobre ella, y si estamos llamados a sufrir por Cristo, como Cristo sufrió por mí, y bueno, si soy pecador, ¿verdad? Entonces debería yo como no pensar pensar en que necesito aguantarme que me traten así porque no me merezco nada, básicamente. Eso es un poco como la pregunta. Y voy a tocar esto de diferentes formas para que puedan como tener una imagen un poco más amplia, creo. Entonces voy a tratar como de explicar varias cosas. Entonces, bear with me mientras les explico esto. Lo primero, Fren, es que, me voy a arreglar los ojitos mientras tanto. Lo primero que es importante en esto es que primero está lo que esta persona y muchas otras personas piensan de sí mismas con respecto a su valor, lo que deberían o no deberían aguantar porque saben que son pecadoras y no se merecen nada, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es, deberíamos de permitir que nos traten mal y que abusen de nosotros. De todos modos, la Biblia dice que deberíamos de morir a nosotros mismos, que Jesús murió por nosotros, que pongamos la otra mejilla, ¿no? Entonces, eso es... hay que tomarlo en cuenta, la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo nos arreglamos en ese tema? Incluso alguien me preguntó que cómo entra el tema de los límites dentro de eso. O sea, tenemos que poner límites, pero ¿cómo si hay que poner la otra mejilla, no? Entonces, es una excelente pregunta. Entonces, después de eso voy a tratar de responder cómo es que deberíamos de pensar en estos temas de una manera matizada, como siempre hacemos. Entonces, esas son como las tres cosas que quiero tocar. Entonces, empezando con el principio, y el primer punto que les decía, hay que entender una cosa con respecto a quiénes somos, ¿ok? La antropología y nuestra necesidad es indispensable. Ahí está mi esposito. Véanlo ahí saludando. Mi amor, tan guapo. Entonces, vean, lo primero que hay que considerar es qué somos y cuál es realmente nuestro valor, ¿ok? Yo he hablado de esto muchas veces. Por favor, vean mi canal de YouTube. Yo en mi canal de YouTube hice 2 videos al respecto. Pero yo sé que tal vez esos videos incluso hasta podrían ser un poquito confusos. Entonces espero que esta conversación sea un poco más clara en ese sentido. O por lo menos ayude a seguir clarificando. Porque no es un tema fácil, Fren. Es un tema complicado. Entonces es difícil de explicarlo. Entonces, primeramente, hay que entender que fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso es ya de por sí demasiado grande y demasiado valioso. ¿Ok? Nosotros representamos a Dios de una manera especial en comparación a cualquier otra criatura en la tierra y en el universo. Ni siquiera los ángeles se comparan a nosotros. Los ángeles no fueron a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. ¿Cómo representamos a Dios de esa manera? Bueno, muchos teólogos lo definen de diferentes formas, pero por lo menos la manera en que yo lo entiendo y que a mí me funciona y que creo que es bíblico, reflejamos a Dios de muchas formas en nuestras relaciones, la forma en que nos relacionamos. Dios es un Dios trinitario que tiene relación perfecta en sí mismo. Nosotros nos relacionamos con otros hermanos y hermanas en el Señor, con nuestra familia, con nuestro papá, etc. Reflejamos a Dios en nuestras emociones, nuestros pensamientos, el raciocinio, ¿verdad? O sea, un gato no razona de la manera en que nosotros razonamos. Nosotros sí hacemos o tenemos un
idioma en común con Dios en ese sentido. La matemática, el hecho de que entendamos la matemática, ¿verdad? Es un reflejo de Dios, ¿verdad? Porque el universo está creado bajo los principios matemáticos que Dios creó, ¿verdad? Físicos, químicos, etcétera. Entonces, nosotros podemos vislumbrar un poco esas cosas y eso nos hace muy, muy, muy especiales. Dios creó al hombre y a la mujer en Génesis dándoles un honor especial, ¿verdad? Otorgándoles un honor y además una mayordomía de la creación. Entonces, sin duda alguna, el ser humano tiene un propósito y un valor lindísimo que viene de Dios y que refleja a Dios. Y ahí está la clave, ¿ok? Ahí está la clave y ahí está la gran diferencia entre el amor propio que el mundo predica y el valor que reconocemos que es bíblico en la humanidad, ¿ok? Esta es la diferencia. Escúchame bien, porque aquí está el meollo del asunto. El mundo predica que somos valiosos por algo que hay intrínsecamente en nosotros, algo que sale de nosotros. ¿Me entiendes? Como si yo tuviera un valor aparte, ¿verdad? De cualquier otra cosa externa. Mi valor viene completamente de mí, según ellos, ¿verdad? Y de mis capacidades, de mi esencia, de quién soy realmente. Yo lo que necesito tratar de ser lo más auténtico posible, dice el predicador secular, ¿verdad? El predicador secular te dice, sé auténtico, ámate como eres, acepta todos los aspectos de ti mismo e incluso acepta todo lo que no es bíblico. También, ¿verdad? Lo que no honra a Dios. Por ejemplo, una atracción al mismo sexo. Por ejemplo, una vestimenta que no se preocupe por ser modesta. O un hombre que no sea modesto. Una persona que tal vez necesita vivir explotando y explorando su sexualidad a diestra y siniestra. Porque ahí está el centro y el secreto de la vida feliz, ¿verdad? Fren, hay gente que predica eso, Fren. Hay gente que dice, ¿verdad? Que el orgasmo es la experiencia máxima, ¿verdad? Que tú tienes que encontrar en la vida y que además toda tu vida puede ser una vida orgásmica. Así, mae, lo predican, ¿ok? Mae, eso es personas que se comieron el cuento de que su propio instinto y su intuición no está quebrantada, ¿ok? Están asumiendo que esa intuición y ese instinto, lo cual yo creo que existe, tenemos una intuición y un instinto que refleja también a Dios, pero no siempre, no de forma perfecta, de una forma quebrantada, ¿verdad? Entonces, esas personas, tristemente, están pensando mi valor, ¿verdad? Y todo lo que tengo a partir de mí y de lo que viene de adentro. ¿Qué dice Dios? ¿Okay? Dios dice, yo te otorgo tu valor. Yo te otorgo lo que hay adentro de ti y lo que reflejas bueno. Todo lo bueno que hay en vos es porque, adivina qué, refleja al Dios creador, precioso, fabuloso, imposible de explicar, ¿verdad? Inerrante, a ese Dios que no tiene mancha, ¿ok? De una forma quebrantada. Lo reflejamos de una forma quebrantada. Los únicos que reflejaron a Dios de una manera perfecta fueron Adán y Eva y Jesucristo, ¿ok? Entonces, eso es importante porque yo no puedo nada más andar por la vida como cristiano diciendo, es que tú eres perfecta, amada, preciosa, valorada por Dios. No, porque cuando tú hablas en esa retórica, estás sonando muy parecido al mundo
como que Dios te ama por todo ese valor intrínseco que tienes. ¿Me entiendes? Y ese no es el caso. Dios te ama porque Dios se ama a sí mismo de una manera perfecta. Y porque cuando tú lo reflejas, ¿verdad? Estás reflejando al único que se merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, Dios tendría un grave problema de identidad si Él no supiera que Él es el único ser que se merece la honra y la gloria. Por eso es que Él quiere nuestra gloria y nuestra honra hacia Él. Porque cualquier otro ser en el universo que diga yo me merezco la gloria y la honra, estaría muy desequilibrado. Porque no se la merece. Pero Dios se lo merece. Entonces, Dios se lo merece. Y como Dios se lo merece, Él se merece toda la gloria y la honra. Entonces, cuando tú piensas en ti misma y en ti mismo, tienes que darte cuenta que todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo precioso, todo lo valioso que hay en ti, no es por lo que tú tienes aparte de Dios. Eso no le da la gloria a Él. Eso te da la gloria a ti mismo, ¿verdad? Y a lo que sea que tú de alguna manera te inventaste, ¿verdad? Y te sacaste de ti mismo. Me explico que nadie tiene un talento si no es porque Dios se lo ha dado. Nadie tiene una capacidad, nadie tiene una cara bonita, nadie tiene un don, si no es porque Dios últimamente es el dador de esos dones y de esos beneficios. Entonces puedes ver cómo nunca podemos decir ámate, quiérete, sin hacer esa aclaración de que, hey, sí, eres valioso, eres precioso, tienes demasiadas cosas lindas porque reflejas a ese Dios santo. Entonces tu valor siempre, 100% del tiempo, 300 veces por ciento del tiempo está vinculado con el Dios creador, quien te dio es lo que tienes y es al final quien se merece toda la gloria y la honra. Entonces, por eso es que a mí me estorba cuando yo veo esta retórica en el mundo, ¿verdad? De ámate, quiérete, eres valiosa, eres amada por Dios, eres una preciosa princesa, eres un rey, ¿verdad? Eres escogido. Porque eso de alguna manera como que pone en segundo nivel o no hace la aclaración indispensable de que es por estar en ese vínculo con Dios. Y eso es peligroso porque el mundo lo sigue predicando, entonces luego llega el predicador cristiano y lo predica, o predicadora cristiana y lo predica, y entonces se empieza a mezclar y se hace un sincretismo casi, ¿verdad?, del amor propio. Y entonces ahora es un amor propio un poco como, sí, porque Dios me creó y Él me ama, pero al mismo tiempo es porque hay tanto valor en mí, yo soy tan importante, y de pronto se vuelve casi que indispensable que Jesús muera por ti porque te lo merecías. ¿Me entiendes? Y eso es muy peligroso, es una puerta, pero no solo una puerta, sino definitivamente es una conceptualización cristiana ya, cristiana, ¿verdad? Cristiana, donde no se hacen esas aclaraciones, eso es muy, muy peligroso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, habiendo dicho esto con respecto al valor que tenemos que además comprender que todos los aspectos del ser humano están completamente depravados. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que yo puedo llegar a ser lo peor de lo peor, que yo soy la violadora, asesina, peor del mundo. Cuando yo digo depravación total, ¿verdad? No estoy hablando de que soy al extremo depravada. Quiero decir que todos los aspectos de Alejandra Sura están depravados, están quebrantados. Todos los aspectos. Mi cuerpo físico, ¿verdad? Mi mente, mi raciocinio, mis emociones, mi voluntad, mis deseos, todos estos aspectos que conforman a la persona de Alejandra están depravados. Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? ¿Cuál es la obra de Cristo? Cristo viene a este mundo y vive la vida que tú no podías vivir. Y vive y experimenta la muerte que tú no podías experimentar y sobrevivir, ¿verdad? Y Él es además levantado por Dios de la tumba y quebranta
el quebranto, ¿verdad? Despedaza la muerte. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Dice 2 Corintios, ¿verdad? ¿Dónde está tu poder? Ha desaparecido. Ya el aguijón de la muerte, que era ese quebranto, esa depravación total que nos llevaba a la muerte, Cristo lo quebrantó. Y ahora quien recibe su regalo es restaurado de gloria en gloria. Y es santificado. Santificado posicionalmente y santificado progresivamente. Santificado posicionalmente quiere decir que ya estamos sentados en los lugares celestiales, como dice Colosenses, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también tenemos que ver a donde Cristo está sentado en los lugares celestiales, donde nosotros algún día nos sentaremos con Él, como dice Colosenses 3, ¿verdad? Entonces, estamos siendo... ya es nuestro, la salvación es nuestra, no podemos perder esa salvación. Nada que hagamos, pasado, presente, futuro, puede quitarnos y alejarnos del amor de Cristo. Es que ni la muerte, ni la vida, ni nada puede alejarnos del amor de Jesucristo. Jesús murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. No es que murió hasta el punto en que, ¿verdad? Su muerte es efectiva hasta el punto en que lo recibo y de ahí en adelante entonces me pierdo todo lo demás y ahora tengo que estar trabajando para ser santo y para no perder mi salvación. No, yo trabajo para ser santo, pero no para perder la salvación. Trabajo para ser transformado y para que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en mí y me ayude a llevar a cabo mi propósito aquí en la tierra, que es seguir expandiendo el evangelio y compartiendo las buenas nuevas a otras personas que están ansiosas, esperando y que Dios tiene para que puedan recibir el regalo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa transformación progresiva es esa santificación, ¿verdad? Que les estoy diciendo, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso es que cuando yo recibo a Jesucristo, yo no me hago santo de un día para otro. No es que yo me vuelvo cristiano y entonces ya soy perfecto, ¿verdad? Evidentemente eso no pasa, sino que yo tengo que ir poco a poco trabajando, ¿verdad? En mi salvación con temor y temblor, como dicen Filipenses. Pero ¿cómo trabajo mi salvación con temor y temblor? Sabiendo que, como dice el siguiente versículo, que Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Ven qué interesante? ¿Ven qué bonito? O sea, las dos cosas se comparan, o sea, las dos cosas están ahí. Es como una tensión que hay en estos momentos que estamos viviendo del ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya estoy en Cristo, pero todavía no, ¿verdad? Todavía no ha llegado mi glorificación, mi tiempo con Cristo por siempre y para siempre en la eternidad, ¿verdad? Ya soy santo, pero todavía no. Todavía estoy trabajando, ¿verdad? Y creciendo y corriendo la carrera, ¿verdad? Peleando la buena batalla. Pero con la esperanza de que esa batalla está ganada. Entonces no lo hago nunca en ese sentimiento de soy lo peor, ¿verdad? De derrota, especialmente de derrota. Sí hay momentos de lamento, y lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Vemos al mismo Pablo hablando con mucho dolor de su pasado, con lamento, pero diciendo, gloria a Dios, porque yo soy nueva criatura. Y siendo nueva criatura, Dios me está transformando fuera de esa persona que fui antes. Ya soy una nueva persona, una nueva criatura, pero todavía no. Ven, ahí es donde está ya el reino, igual el reino de Dios está aquí, como dice Jesús, pero todavía no, ¿verdad? El reino de Dios va a venir en su plenitud, ¿verdad? Completo en algún momento en el futuro. Entonces, como pueden ver, esto es una cuestión que hay que comprender para poder entender quién soy hoy, ahora en Cristo, ¿ok? Entonces, sí, como me decía en el mensaje inicial, ¿verdad? Esta persona, merezco el abuso porque soy tan pecadora, ¿verdad? Y además debería de obedecer a Jesús cuando dice ponga la otra mejilla y muera como Cristo murió por mí. Entonces, ahí en donde, cuando empezamos a entender quién somos, ¿verdad? Y que es cierto que soy pecador, que necesito la ayuda de Dios para ser transformado de gloria en gloria, que he sido restaurado por Jesucristo también y que estoy ya en victoria, porque aunque en estos momentos no la vea, algún día esa victoria va a ser plena en la presencia de Dios y cuando Él cumpla y nos dé todo lo que tiene preparado para los que le aman. Entonces puedo empezar a entender que
no es que Dios está diciendo que porque eres pecador te mereces maltrato, ¿ok? O sea, porque eres pecador mereces la muerte, moralmente. Tu pecado te hace, que te ha quebrantado a tal punto, ¿verdad? Que mereces la muerte espiritual, sí. Pero tu pecado no quita ese valor y esa honra y, ¿cómo se diría? El hecho de que seas pecador no te hace absolutamente estiércol. ¿Me entiendes? No te hace completamente estiércol. ¿Por qué? Porque sigues reteniendo una imagen de Dios en ti. Y no solo eso, sino que en Cristo está siendo restaurado y ya ahora sí tienes una relación moral con Dios. Así que aunque antes no la tenías, ahora sí la tienes, ¿verdad? Incluso, aunque no la tuvieras, sigue siendo una imagen de Dios, ¿verdad? Cada persona, creyente o no creyente, sigue siendo una imagen de Dios que lo refleja y que tiene ya de por sí, por eso, valor. De nuevo, por ese vínculo que tiene con el Creador. Entonces, aunque no seas creyente, no te mereces abuso. Por eso es que nosotros, los creyentes, creemos que es importante honrar y tener buena reputación dentro del mundo no cristiano, ¿verdad? Donde no nos damos el derecho de maltratar a uno cristiano simplemente porque no es cristiano. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo, no importa quién sea y si es creyente o no es creyente, ¿verdad? O sea, la ley de Dios está pidiendo que vivamos justamente ahora que somos creyentes la imagen de Dios perfecta y que seamos transformados para que Él sea reflejado en nuestras relaciones cada día más. Entonces no estamos llamados de ninguna manera a abusar o a oprimir a otros o a ser oprimidos. Y el hecho, y entonces eso primero que nada, ¿verdad? O sea, a mí nada me da el derecho de oprimir a otros, aunque sean mis hijos, aunque sea mi esposa, mi esposo, o sea, con mucho menos razón, pero es que nos damos ese permiso porque son las personas con las que vivimos y con las que creemos que tenemos autoridad, ¿verdad? Entonces, eso es inaceptable. Y no solo eso, sino que entonces yo al ser receptor de esa opresión, yo tengo que pensar de una manera completa la palabra de Dios, ¿verdad? Primero, ya entiendo que sí, soy pecador, pero no quiere decir que soy absolutamente estiércol, ¿verdad? Que eso no quiere decir que es que me pueden tratar como sea y que que estoy para que me pisen todos, quien sea y quien quiera, simplemente porque tiene autoridad sobre mí o lo que sea. Eso no es, digamos, lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba incluso que quien hace pecar a estos más pequeños, más les vale nunca haber nacido, ¿verdad? O algo así, o más les vale quien hace pecar a uno de estos pequeños, no me acuerdo cómo lo dice, pero básicamente dice, le va muy mal, ¿verdad? Cuando hay personas inocentes que están siendo agredidas, ¿verdad? Jesús enseña también, vayan y visiten a las personas en las cárceles, a los pobres, ¿verdad? Habla también de cuidar a las viudas. Pablo habla de la importancia de cuidar a las viudas, de cuidar a las ancianas, ¿verdad? Ancianas, digamos, de edad. Deberíamos de estar protegiendo a los más vulnerables. Entonces, hay muchísimo que sacar de eso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, los principios bíblicos es siempre proteja al más vulnerable. El más vulnerable, evidentemente, tampoco está para decir, bueno, ok, entonces maltráteme, ¿verdad? Gracias. Es mejor que le atasen una piedra de molino y fuera arrojado al mar. Muchas gracias. Exactamente. Quien hace daño a estos pequeños. O sea, en serio es grave para Dios, ¿no? Entonces, un principio que refleja al Señor es que tengamos compasión y amor. Y la persona que está siendo agredida, que es vulnerable, que está siendo oprimida, necesita entender esta otra parte de lo que enseña la Biblia. ¿Okay? ¿Cuándo es un buen momento para decir, este es un momento donde yo mejor pongo la otra mejilla? ¿Verdad? Esto es un momento donde yo tengo que morir a mí mismo y dejar ir, ¿verdad? Ok, primero, pongo mi otra mejilla
en muchos momentos y muchas ocasiones, en cuanto siempre venga de una motivación sana con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo menos muchas veces hay que poner la otra mejilla porque no nos queda de otra y no viene de buena motivación. No quiero decir que eso nunca debe pasar. Lo que quiero decir es que como creyentes debemos de tratar de que todo lo que hacemos y dejamos de hacer sea por la mejor motivación posible, ¿ok? Y recuerden, y aquí viene otra parte de nuestra naturaleza y de nuestra antropología que es indispensable, friend. Yo hablo con mis aconsejados de esto en algún momento, siempre en nuestro proceso de consejería. Esto es demasiado importante, transformador y te puede ayudar a entender bien por qué sos como sos. ¿Ok? Así que poneme atención, por favor, porque esto es, para mí, una de las verdades más importantes que podemos entender para entender quién somos como seres humanos y para entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Mike Emlet habla de esto en su libro Saints, Sufferers and Sinners. Santos, sufrientes o sufridores o personas que sufren y pecadores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en la Biblia, él recopila y encuentra todas las diferentes partes de la Biblia que nos ayudan a entender que los creyentes y también incluso los no creyentes tienen este reflejo de Dios, como les digo, pero especialmente los creyentes, tenemos santidad en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo restaurados de gloria en gloria, como dije, ¿verdad? Pero nuestras motivaciones no siempre vienen de nuestra santidad. Lo que hacemos o dejamos de hacer, piensa en lo último, en el último conflicto que tuviste. ¿Ok? Piensa en lo último que te molestó, que fue difícil para ti, que te costó, que fue un reto, ¿verdad? Ok, piensa en eso. Detrás de eso, y te voy a dar un ejemplo, incluso. Digamos que tu último conflicto o problema fue la última vez que viste pornografía. ¿Ok? Y entonces viste pornografía. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Las motivaciones de haber visto pornografía siempre vienen de esas 3 categorías. ¿No me crees? Te voy a explicar. Viste pornografía por pecador, ¿verdad? Entonces, efectivamente, por pecador, ¿verdad? Estás viendo algo que no deberías estar viendo, ¿verdad? O pecadora. Estás haciendo lo que a Dios deshonra. Estás buscando tus propios placeres y deseos, ¿verdad? Pero tal vez también por sufrimiento. ¿Por qué? Quizás estás yendo a la pornografía como un escape de la tensión y el estrés que has vivido. Quizás estás experimentando un gran un patrón que empezó desde que eras muy niño, cuando te expusieron a la pornografía, tal vez un compañero de la escuela, o te encontraste una revista de tu papá o de tu mamá, y entonces te acostumbraste a ir a ese lugar para encontrar consuelo, entretenimiento, lo que fuera, y ahora que han pasado tantos años, estás atado a este pecado sin querer, ¿verdad? O no solo sin querer, sino no solamente por tu pecado, sino porque es un patrón que se desarrolló conforme te desarrollaste y ahora incluso tu cuerpo te lo pide. Hay todo un proceso mental, una adicción, ¿verdad? Y entonces ahí está tu aspecto de sufrir, ¿verdad? Muchas personas no quieren ver pornografía más y aún así hay un montón de impulsos, ¿verdad? Que no solo vienen de su pecado, sino hasta de su cuerpo, ¿verdad? Como una adicción, la dopamina, la adicción a esa dopamina que los lleva a buscar la pornografía. Es una gran influencia, ¿verdad? Y tu santidad reconoce que la sexualidad es buena, que la sexualidad es un regalo de Dios, que la sexualidad es algo que provee bendición, pero por supuesto, tú no la estás buscando dentro de los parámetros que a Dios le agradan, la estás buscando fuera de esos parámetros por tu pecado, ¿verdad? De una manera que abusa y que se aprovecha y que distorsiona el regalo de Dios.
puedes ver cómo estas tres categorías están en ti. Incluso si no fueras creyente, ¿verdad? Si no fueras cristiana o cristiano, aún así sigues reflejando al Dios que te creó. El Dios que te creó te dice, la sexualidad es buena. La sexualidad es algo que yo hice para tu deleite y tu gozo. Pero nuevamente, tu pecado, ¿verdad? Aún más te lleva a eso. Entonces, tal vez no tienes la santidad que tiene un creyente porque no estás siendo renovado en Cristo, no tienes el Espíritu Santo. Pero hay algo de Dios en ti, ¿verdad? Y por eso es que Dios, ¿verdad? Tenemos la moralidad de Dios también, como dice Romanos 1, ¿verdad? Aunque sabían y conocían a Dios, no lo reconocieron como Dios, ¿verdad? O sea, hay algo en esa creación y en esa moralidad en ellos. Entonces, como puedes ver, todas nuestras motivaciones, todo lo que hacemos, Fren, y eso te acabo de dar un ejemplo extremo, pero todo lo que haces, lo haces con esos tres elementos alrededor de tu corazón, ¿ok? Imagínate que es como un átomo, ¿verdad? Donde el centro, el núcleo es tu corazón, ¿verdad? Tu corazón en la Biblia es tu mente, tus deseos, tus emociones, tu voluntad. Ese es el corazón en la Biblia, ¿ok? Ahí vos lo ves, de esto yo lo hablo en mi libro. Pero también la dinámica del corazón en la vida cotidiana de Jeremy Pierre explica esto muy bien y te enseña pasajes que hablan de cómo el corazón es toda tu mente, de cómo el corazón también es todos tus deseos, cómo refleja tus emociones, porque el corazón en la Biblia está colocado en diferentes partes donde por su contexto claramente, o sea, es que es evidente, habla de todos estos diferentes aspectos. Entonces el corazón humano está ahí, ¿verdad? En medio. Y alrededor están los protones de la santidad, ¿verdad? Alrededor están los neutrones del sufrimiento, ¿verdad? Y alrededor están los electrones del pecado, por decirlo así, ¿verdad? Entonces están estos tres aspectos moviéndose alrededor de tu corazón, motivando ese corazón y empujándolo, ¿verdad? Les voy a dejar los dos libros o los libros que les estoy mencionando en la descripción de este en vivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo del cristiano, y ahora voy a cambiar un poco la imagen, ¿verdad? Para que no piensen tanto en el protón y el neutrón. Por eso espero que les ayude a entender que esas son las cosas que están rondando todos tus deseos y todas tus acciones, ¿ok? Entonces, todo lo que haces, Fren, todo lo que haces, siempre hay un aspecto de eso. Imagínate además que son como un ecualizador y donde cada uno tiene su propio dial, ¿verdad? Cada uno, tú le subes o le bajas el volumen, ¿verdad? Como en un ecualizador de música. Entonces, hay cosas que a veces las haces mucho por santidad, ¿verdad? Sirves en la iglesia, le sirves a otros, ayudas a las otras personas, ¿verdad? Cuidas a los niños de tus amigos en la iglesia, ¿verdad? Mucho, tal vez de ahí surge esa obra de Cristo que está creciendo, que te está transformando y está haciendo que ese dial suba cada vez más. Pero siempre está el sufrimiento y el pecado. Entonces quizás tal vez sirves mucho en la iglesia porque tienes, porque sientes que si no sirves, no sirves. Y entonces te enseñaron en la casa que la única manera de encontrar, de ser apreciado es sirviendo a otros o haciendo cosas para los demás. Y entonces ahora que te hiciste cristiano, wow, ¿verdad? Ahora sí que no solo es por santidad y por el amor que le tenés a la congregación, sino también porque te ayuda a sentirte mejor con vos mismo, un poquito, ¿verdad? Y a sentir que te mereces tu lugar en esta congregación. O tal vez, y también en tu pecado, te sientes feliz y sabes que a la que pueden acudir es a ti siempre. Tú eres la que siempre responde, la que siempre soluciona, la que siempre está ahí para lo que se necesita. No como esos otros, que son unos flojos cristianos, que no sirven para nada, que no ayudan. ¿Entiendes? Y entonces puedes ver cómo ese aspecto de sentirte mejor que los demás te puede llevar, también es un dial que está ahí y que tal vez no está muy alto, ¿verdad? Pero ahí está. Y entonces uno a veces se pregunta, es que no sé por qué estoy haciendo esto, porque yo sé que en medio de todo yo me siento un poco mal, porque no sé si lo hago para servir con amor o lo hago para sentirme bien conmigo mismo. Fren, lo haces por las dos. Lo haces por las tres. ¿Ok? Siempre hay alguno de esos aspectos. Nuestro caminar cristiano es cómo puedo ver, ¿verdad? Cómo puedo caminar en santidad y cómo mi santidad sea siempre, siempre, siempre el mayor dial, ¿verdad?
y los otros queden bajitos, ojalá, ¿verdad? O mi sufrimiento quede en el lugar a donde está y reconocer ese sufrimiento y reconocer que, bueno, no es algo que voy a bajar, que voy a disminuir, ¿verdad? Pero es algo que voy a reconocer y que simplemente va a ser un lugar a donde yo también voy a poder ir al Señor, ¿verdad? Y traer mi sufrimiento al Señor. Entonces, ese es el trabajo. Jesús, por supuesto, ¿verdad? Era solo motivado por su santidad. Jesús nunca fue motivado por su sufrimiento ni por su pecado. Primero, porque no tenía pecado. Y segundo, porque Jesús sufría, ¿verdad? Pero actuaba y se movía a partir de manejar ese sufrimiento de una manera perfecta, ¿verdad? De gestionar su dolor de una manera perfecta. Entonces, ahí es donde la cosa cambia, ¿no? Entonces, la idea es que seamos cada vez más como Jesús, ¿verdad? Nuestro llamado precioso es ser transformados cada vez más para ser como Él. Entonces, y Él hace esa transformación en nosotros, como dije en Filipenses, ¿verdad? Entonces somos personas que sufren, personas que son santas y personas que pecan y que son pecadoras. Y eso está siendo cada vez más restaurado y transformado por Cristo para que cada vez más mi santidad sea el dial más alto y mi pecado sea el dial más bajo y mi sufrimiento sea encontrado por Dios, ¿verdad? O sea, met by God, ¿verdad? Como que podamos ir al Señor con ese sufrimiento y gestionarlo de una manera que lo glorifica, ¿verdad? Entonces, eso es demasiado importante, friends. Como les digo, para mí es algo transformador y nos ayuda a comprender que no siempre, que cada vez que peco, no nada más me siento como un perro porque soy un pecador y soy lo peor y ay, no, me ayuda a entender que wow, o sea, ahí está mi pecado, lo estoy viendo de frente, pero al mismo tiempo, ok, pero un momento, también hay algunas razones por las cuales estoy deseando hacer esto o hice esto. Si me enojo, si tuve un ataque de ira, sí, tal vez mi ataque de ira estuvo muy mal y fue mucho pecado y fue mi falta de cuidado en reaccionar de una manera amorosa. Pero al mismo tiempo, lo que se hizo fue injusto hasta cierto punto. Entonces, eso me dolió. Entonces no fue nada más simplemente pues de la nada que me salió esa ira o simplemente me recordó a otras cosas que me dolieron lo que se hizo, aunque en estos momentos no se haya hecho nada malo y yo tenga que reconocer que en realidad mi reacción fue un overreacting, fue reaccionar desproporcionadamente, algo que realmente no estuvo mal, pero eso tal vez me detonó cosas que me dolieron en el pasado, ¿verdad? Al mismo tiempo, en mi santidad reconozco que hay cosas injustas que no están bien o en el pasado o en el presente que yo necesito ir al Señor y decir, Señor, esto no está bien, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo abordo de una manera que sea honrosa para ti? ¿Cómo lo abordaría Jesús? Entonces, habiendo explicado todas estas cosas, ¿verdad? Entonces podemos volver a ese lugar de ser la persona oprimida. La persona oprimida está con el dial de sufrimiento, vea, hasta el tope. Está hasta el techo. ¿Me explico? Entonces, está sufriendo, está pasándola muy mal y además en su santidad, poco a poco empieza a reconocer como esto no está bien. O sea, como un momento, en su pecado también podría reaccionar en ira, en defensiva o en silencio, en nunca decir nada ni nunca confrontar el pecado del otro, que el otro necesita ser confrontado, como dije inicialmente, ¿verdad? Pero también no confronta por su sufrimiento, por su temor, por su opresión. Ven cómo esos tres elementos se están moviendo de una manera mucho, mucho, mucho más compleja de lo que pensamos. Los simplistas, ¿verdad? Los cristianos simplistas podrían llegar a decir, no, es que hay que sacar, o sea, la víctima, hay que sacarla de esa situación, pobrecitos, necesitamos sanarlos, necesitamos que vuelvan a restaurar su confianza en sí mismos y su amor propio, es que no tienen la culpa de absolutamente nada, y ya, todo eso tiene mucha verdad, ¿verdad? Necesitan restaurar su confianza en sí mismos, necesitan entender que no son caca, ¿verdad? Necesitan entender que son criaturas de Dios, necesitan
reconocer los patrones de comportamiento y de reacción que han adquirido para defenderse del otro, ¿verdad? Entonces son patrones defensivos, problemáticos muchas veces, ¿verdad? Porque, o incluso como que los disminuye porque terminan, ¿verdad? Permitiendo que todo el mundo les pase por encima porque les da miedo, ¿verdad? El temor y se sienten completamente aterrorizados en cuanto alguien los amenace de alguna manera o se sienten amenazados por todo el mundo, ¿verdad? Porque es lo único que conocen, ¿verdad? Gente que está al ataque en sus vidas. Entonces, lo lógico es pensar que todo el mundo está al ataque, ¿verdad? Cuando en realidad tal vez, bueno, en realidad no es cierto. Entonces, esas cosas hay que tratarlas. Ese es el sufrimiento, en lo más y mejor, ¿verdad? Haciendo de las suyas en esa persona. Pero sería deshumanizar a esa persona, decir que esa persona no necesita también tratar su santidad, ¿verdad? Y reconocer que cómo puede reaccionar y actuar, ¿verdad? De una manera en que pueda reconocer lo que a Dios le agrada y lo no le agrada en esas circunstancias que esa persona está haciendo, ¿verdad? Y poder empoderarse en el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder confrontar el pecado y poder decir, esto Dios no lo aprueba, ¿ok? Esto Dios no lo aprueba. Y yo no puedo temer, ni puedo dejar que mi temor y mi sufrimiento machaquen las realidades bíblicas que yo estoy viendo en tu comportamiento, ¿ok? No, yo no puedo dejar pasar eso por temor, ¿verdad? Al mismo tiempo mi pecado tiene que trabajarse, ¿verdad? Por supuesto, esos diales están más abajo, ¿verdad? O sea, están un poquito más solapados, hay que trabajarlos con menos urgencia, ¿verdad? No es lo primero que trabajamos en un proceso de estos, ¿verdad? Pero son cosas que se tienen que trabajar en algún momento. Entonces, cuando la persona ya está lista, cuando la persona ha trabajado, cuando la persona ha llorado, ha lamentado, ha podido sacar todo, ¿verdad? Ha podido realmente reconocer lo que he descrito hasta el momento. Entonces, tal vez es un buen momento para que esa persona empiece a considerar, ok, ¿de qué maneras yo también estoy respondiendo de una manera pecaminosa a las circunstancias de abuso en las que me encuentro? ¿Verdad? ¿De qué forma estoy quizás resintiendo, odiando, ¿verdad? Juzgando, deseándole el mal, quizás. ¿De qué forma tal vez estoy más bien no confrontando de nuevo y no hablando, sabiendo que esa persona necesita mi confrontación y yo no haciéndolo por temor y por ceder a mis propias maneras de solucionar las circunstancias conflictivas en vez de las maneras en las que Dios me llama, ¿verdad? Para hablar con tu hermano cuando tu hermano peca contra ti, por ejemplo, ¿verdad? O sea, prefiero mejor mantenerme en mi situación de autocuidado, autoprotección, ¿verdad? Donde no me meto con nadie, no digo nada, no hago nada, ¿verdad? Por temor, ¿verdad? Y no hago lo que Dios me llama a hacer, ¿verdad? O por ejemplo, salgo a la calle y tal vez he sido una mujer abusada sexualmente y entonces apenas un muchacho en el bus me vuelve a ver, empiezo a pensar, ese muchacho me está viendo súper feo, me quiere hacer daño, me quiere dañar, ¿verdad? Y entonces sí, ahí está el temor y el sufrimiento, pero el pecado del juicio que estás ejerciendo sobre ese muchacho, que ni conoces, ni sabes lo que estás pensando, lo que está pensando, pero estás asumiendo que sus intenciones son maliciosas. ¿Por qué? Porque en tu pecado, tu autoprotección, ¿verdad? Te está llevando a no amar, sino a vivir en completa coraza, ¿verdad? Para que no te dañen. Comprensible, absolutamente comprensible, totalmente. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso no deja de ser pecado. ¿Me entienden? Ven las tensiones que hay siempre en la Biblia, ¿verdad? Y en la realidad que vivimos. El problema de vivir en esas circunstancias en las que esta amiga se encuentra es que solo está pensando en su pecado. Está pensando, yo soy pecadora, entonces merezco que me abusen. Bueno, ahí está además la voz del abusador hablando, ¿verdad? O sea, porque se internaliza y entonces ahora la voz del abusador es mi voz, ¿verdad? Esa es mi voz, la que me habla a mí mismo. Entonces es súper fuerte, ¿verdad? Y entonces, pero no estoy reconociendo todos estos aspectos que estamos hablando para reconocer que hay cosas que Dios sí dice que están mal y mi santidad las reconoce. Y por eso me escribes. Por eso me escribes, porque estás diciendo, un momento, esto, o sea, simplemente no me hace clic que está bien que yo me deje oprimir así de esta forma. No me hace clic que Cristo me diga, ponga la otra mejilla.
¿verdad? Claro que no te hace clic porque Jesús no te está diciendo eso en estas circunstancias. Lo dice en otras circunstancias. Poner la otra mejilla, y me quedé un poco prensada ahí un poco anteriormente, pero poner la otra mejilla muchas veces se va a requerir, pero se requiere en circunstancias donde no es una constante de opresión, donde a mí me están devastando constantemente. ¿Me explico? O sea, cuando yo ya estoy en un punto donde poner la otra mejilla lo hago por temor y autoprotección, ¿verdad? No lo estoy haciendo con las razones correctas, no lo estoy haciendo de una manera que estoy reflejando a Cristo, lo estoy haciendo por autoprotección, ¿verdad? Porque por mi propia incluso falta de conocimiento de la Biblia, ¿verdad? De que no estoy realmente viendo toda la Biblia y de todo el cuerpo de contenido que vemos en la palabra que nos ayuda a entender todos estos matices que acabo de explicar. ¿Verdad? Entonces, no es poner la otra mejilla simplemente en cualquier circunstancia indiscriminadamente y por siempre y para siempre, ¿verdad? Es pon la otra mejilla, y Jesús está hablando en un contexto también donde estamos siendo transformados en el Sermón del Monte, ¿verdad? Donde estamos siendo transformados por Dios y estamos viviendo en una ética diferente, donde no es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Donde no es tú me haces, yo te hago, ¿verdad? No, es tú me haces. ¿Cómo puedo yo vivir en humildad, verdad? Por las cosas que las personas hacen, donde pecan contra mí y donde yo puedo responder como Jesús respondió cuando él también fue dañado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Jesús tenía una misión cuando se dio toda la opresión y el abuso que se dio en su vida, ¿verdad? Su misión era poder morir por nosotros. Entonces, la experiencia de Jesús en ese caso, yo creo que, digamos, tiene ciertos aspectos específicos y especiales por su misión, ¿verdad? Ahora, nuestra misión sigue siendo representar a Cristo, sin duda alguna, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que soportar y poner la otra mejilla como Él soportó hasta la cruz, ¿verdad? Porque nuestra misión no es salvar el mundo, ¿verdad? Nuestra misión es ser reflejo de Cristo, pero al mismo tiempo reflejo de todas las verdades bíblicas, incluyendo las injusticias, ¿verdad? Y lo que Dios detesta, ¿verdad? Entonces, no podemos simplemente, o sea, Jesús pudo haber dicho, no, Dios detesta esta injusticia, yo me voy a levantar aquí y voy a decir que no, y entonces a mí nadie me mata. Pero la misión de Jesús era diferente, Fen. La misión de Jesús justamente era esa, ¿no? Entonces, creo que en ese caso, Jesús particularmente estaba siendo llamado a entregarlo todo, ¿verdad? Incluso su propia vida. Ahora, nosotros también, de alguna manera, creo que cuando se habla de poner nuestra otra mejilla, de morir a nosotros mismos, como pasa con los esposos y sus esposas, de poner a los otros por encima de nosotros, como dice en Filipenses 2, esas circunstancias que se dan particularmente porque, perdón, perdí mi tren de pensamiento. Cuando hacemos estas cosas, ¿qué estaba hablando? Estaba hablando de que Jesús tenía su propia misión, y Él es el que Él sufrió de esa manera, poner nuestra... Ajá. Ok. Cuando hablamos de estas circunstancias, de morir a nosotros mismos de esta manera, creo yo que el contexto por lo general tiene que ver con nuestro pecado, con el aspecto del pecador en mí, ¿ok? Cuando su pecador, ¿verdad? En usted, cuando esa faceta suya quiere levantarse a defenderse, quiere levantarse y agredir al otro, quiere ponerse por encima de los demás, ¿verdad? Dice, no me merezco que me traten de esta forma y a mí nadie me va a humillar, ¿verdad? O mis derechos o mis opiniones son las más importantes, ¿verdad? Porque todos decimos estas cosas, friends, de una manera u otra todos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en esos procesos, reconocemos y en ese lugar y ese dial del pecador está ahí, creo que ahí es donde estos principios entran y dicen, un momento, ¿verdad? Un momento, vea su pecado y sacrifique, ¿verdad? Lo que usted cree que es mejor y lo que usted se merece, ¿verdad? Por el otro y por amor a los demás, ¿verdad? Que su santidad, el dial de su santidad se vaya para arriba, ¿verdad? Escuche el sufrimiento también, claro. Cuando usted está sufriendo por algo que está pasando, háblelo con Dios y trátelo con Dios. Pero reaccione
y trate de pensar en su santidad. Entonces, creo que esos son como las situaciones en las que creo que es válido decir, sí, o sea, muere a ti mismo. O sea, Fren, el matrimonio es un morir a uno mismo todo el tiempo, en todo momento. O sea, ¿en serio? Es una cosa seria. Entonces, si usted pasara todo el tiempo simplemente demandando, ¿verdad?, que su esposo deje de ser como es, ¿verdad? Vean, Fren, ¿cómo vamos a hacerle, verdad? Porque entonces nunca van a avanzar. Los dos van a estar ahí pullándose el uno al otro. Nunca nadie va a morir por a sí mismo para poder poner al otro de primero y servirse el uno al otro, ¿verdad? Ahora, cuando uno se pone y sirve y el otro está encima y encima y encima y encima y encima y nunca da, ¿verdad? Y nunca da la razón, ¿verdad? Ya vieron las características de los opresores en mi cuenta. Si no las han visto, pueden verlas, por favor, en Instagram. Ahí hay muchos posts que he hecho con respecto a opresión y vayan a la guía, a la sección de guías del perfil. Hay una sección que se llama abuso. Ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo se ve ese comportamiento. Ya ahí no estamos hablando de una relación de matrimonio. Estamos hablando de una relación de opresión, ¿verdad? El pacto matrimonial está siendo violado por todas las facetas y aspectos que tiene, ¿verdad? Entonces, no todas, pero bueno, está siendo violado de una manera muy, muy fuerte, ¿verdad? O sea, tu esposo podrá estar siguiendo todavía proveyendo a tu familia lo que se necesita para que puedan comer todos los días, pero digamos, o sea, o tu esposa puede estar, ¿verdad?, dedicándose a cuidar a los niños, pero si tu esposa te maltrata y te habla y te disminuye y te humilla y se aprovecha, digamos, de tu mandamiento de ser un esposo que ponga a su esposa primero, pero al final entonces ponerle a ella primero es darle la razón en todo, es admitir que él es un gusano y un desgraciado siempre, es humillarlo frente a otras personas o decirle que está siendo infiel en todo momento y en toda situación, cuando en realidad no hay ni siquiera pruebas ni nada que pueda ella siquiera pensar que él está haciendo eso. O sea, Fren, estas son las cosas que suceden. O sea, ahí ya no es una relación donde ambos están poniendo de su parte. Es una relación donde alguien está poniendo de su parte constantemente y el otro está simplemente aprovechándose y oprimiendo. Y de nuevo ahí entramos ya en una categoría bíblica que es inaceptable para Dios. Espero haber podido contestar esa pregunta, que creo que no es fácil de contestar, ¿verdad? Pero que podamos entender todos, ¿verdad?, que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Los dos libros que les recomendé, se los voy a dejar aquí. El primero es Saints, Sufferers and Sinners. Está solo en inglés, lo lamento. Estoy tratando de hablar con alguien que por favor lo traduzca en español, porque en serio necesitamos traducirlo, pero no se preocupen. En Psicología Bíblica, mi podcast, yo voy a darles un resumen prontamente. Eso es una de las próximas cosas que tengo en mente, para que puedan tener como más la teoría, incluso los pasajes bíblicos y todo al respecto. Entonces sí, Saints, Sufferers and Sinners, de Mike Emlet, ¿ok? Mike Emlet. Y el segundo libro es La dinámica del corazón en la vida cotidiana. Este libro es un poco académico, para serle sincera, es un poco académico, no es tan fácil lectura como otros libros. Es para consejeros bíblicos, en realidad, está dedicado a las personas que ayudan a otros, pero me parece, o sea, igual es una buena lectura, ¿verdad? Y básicamente yo en mi libro, en el próximo año cuando salga, van a ver un resumen de lo que Jeremy Pierre enseña, con excepción de la parte de, creo que, pecado. Yo no le hago tanto énfasis, voluntad, creo. A lo de la voluntad nada más pongo ahí los pasajes un poco que hablan de eso, pero sí que estos aspectos que conforman el pecado, el corazón en la Biblia, yo los explico un poco en el libro, porque es que es importantísimo, ¿me entienden? Entonces sí, espero que ayude. Esto va a ir para YouTube de fijo, entonces no se preocupen. Y el autor de ese último libro es Jeremy Pierre. De nuevo, aquí está, lo voy a dejar en la descripción.
lo voy a mandar a YouTube porque creo que esto, digamos, son muchas cosas que son de la consejería bíblica, Fren. Le voy a dar algunas cosas para que usted sepa que esto no es cuento y que esto no es simplemente psicología secular, esto es psicología bíblica, ¿verdad? Que es la verdadera psicología, ¿verdad? La psicología, el nombre psicología quiere decir el estudio del alma. ¿Usted me entiende? No son los psicólogos, ¿verdad? O la psicología secular la única ¿verdad? Que tiene la razón en estas cosas. Tiene muchas cosas que aportar, pero recuerde que en realidad el inventor de la mente, de la razón, del corazón humano, donde se encuentran las emociones, los pensamientos, la voluntad, es el creador. Y la Biblia es profundamente psicológica en ese sentido, ¿verdad? No es psicológicamente secular, es psicológicamente bíblica, ¿verdad? Es el corazón del Padre que habla de estas cosas y que nos creó y que conoce al ser humano más que nadie, ¿verdad? Entonces, parte, digamos, de lo que les he enseñado, que es un poco diferente a lo que la psicología secular habla, es que primero está tomando en cuenta una antropología bíblica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? El ser humano. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo está conformado? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué lo hizo el Señor? ¿Verdad? ¿Para qué lo hizo el Señor? ¿Cómo florece? ¿Verdad? ¿Qué lo caracteriza? ¿Ok? Eso es antropología. ¿Ok? Entonces la antropología bíblica habla de esto. Entonces por eso yo me tomé el tiempo de explicarles que primero, que el corazón, ¿verdad? Tiene esa dinámica y que además tenemos estas facetas en nuestra vivencia como creyentes, ¿verdad? Santos, pecadores y gente que sufre. Entonces, eso es una gran diferencia. Partiendo de esos hechos, ¿verdad? Hay que reconocer que nosotros, el consejero bíblico, entonces toma en cuenta estas categorías al caminar con las personas. No solo toma en cuenta la categoría de la sanidad o de aliviar un sufrimiento, aliviar una patología, ¿verdad? El consejero bíblico se preocupa por aliviar, claro, pero también se preocupa por consolar, ¿verdad? Ese es el consuelo, perdón, se preocupa por ese consuelo que la persona necesita, la parte que sufre, pero también se preocupa por el pecador en esa persona. No importa las circunstancias que está viviendo, hay pecado en ellos y hay cosas que está haciendo a partir de ese pecado. Entonces también abordamos eso, que estamos, en qué Dios está, ¿verdad? Mostrándote tu propio pecado, pero por supuesto con eso va acompañado la santidad. Entonces, cómo Dios está queriendo que te vuelvas de ese pecado y que la faceta y el dial de la santidad más bien suba y podamos crecer más conforme a Cristo. Entonces, el consejero bíblico no solo se preocupa por el consuelo, sino que se preocupa por la santidad. Y esas cosas van haciendo que la persona crezca de una manera en que verdaderamente florece, según dice la Biblia, ¿verdad? La persona florece no porque deja de sufrir y no porque saca su máximo potencial en la vida. Eso es muy lindo. Muchas veces tu potencial se va a tener que quedar a un lado por la santidad, ¿verdad? Es más, el verdadero potencial que tienes es ser lo más santo posible. Entonces, la definición incluso de tu máximo potencial es diferente en la Biblia. No es lo que dice la psicología, que es la autorrealización, ¿verdad? La felicidad y ser un ser humano que se acopla a la sociedad de una manera funcional y activa y que además aporta, ¿verdad? Sí, esas son cosas que efectivamente la Biblia reconoce, pero eso no son la meta última, ¿verdad? No es lo más importante. Yo les conté en algún momento el cuento de aquel profesor de teología que tenía grandes dones y su esposa tuvo cáncer o creo que Alzheimer's, ¿verdad? Y entonces él decidió dejar toda esa carrera académica de teología para el Señor, ¿verdad? Y dedicarse a cuidar a su esposa, ¿verdad? No digo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero en el caso de él ese fue el llamado que Dios hizo a él. Su máximo potencial, según el mundo, era no desperdiciar los dones que Dios le ha dado y mandar a su esposa a que la cuidaran los profesionales, ¿verdad? Pero él
sintió de Dios el llamado de estar con su esposa hasta el último día. Entonces, eso es, ven la diferencia entre alcanzar mi máximo potencial y alcanzar mi verdadero máximo potencial. ¿Verdad? Amar como Cristo y morir a sí mismo y a sus sueños, a sus esfuerzos, a su trabajo, a su reputación, para estar ahí para su esposa, amarla y cuidarla hasta el último día de sus días. Eso, demasiado hermoso. Demasiado hermoso. Entonces, a veces tenemos que reconocer que la psicología te va a llevar a buscar un potencial que no es lo que Dios dice. No siempre. A veces no. A veces más bien te va a ayudar a reconocer lo que Dios te está llamando a hacer. Por eso hay que desarrollar discernimiento, ¿verdad? Y por eso hay que reconocer que esa herramienta es tan solo eso. Una herramienta que aprovechamos, pero que también filtramos a partir de la Biblia, porque la Biblia es la que tiene las verdaderas bases para entender lo bueno y lo malo y a lo que Dios nos está llamando y lo que no nos está llamando. Y las herramientas psicológicas nos pueden ayudar a llegar a ese potencial bíblico, ¿verdad? Si yo aprendo a manejar mis emociones mejor y hacer mejor gestión emocional, según dice la psicología secular, posiblemente puedo ser mejor líder en mi iglesia y servir mejor y llegar a mi máximo potencial como un líder que imita a Cristo y que está además potencializado por el Espíritu Santo, quien nos transforma de gloria en gloria. De todos modos, todo es gracia. Todo es gracia, friends. Como dijo ayer Paul Tripp. Vieras cómo aprendí, vieras qué bueno que estuvo esa charla. Bueno, en fin. Así es, amigos. Espero que les sirva. Les mando un abrazo. Lo voy a subir a YouTube también para que lo tengan ahí. Y gracias por estar aquí. Porfa, compártanlo, porfa, denle like. Y una vez más les quiero recordar que en la descripción de este video, ya sea en YouTube o en Instagram, siempre van a encontrar el link de Patreon. Patreon es la forma en que ustedes pueden ayudarme a continuar produciendo este contenido sin tener que dedicarme a trabajar en otras cosas, ¿verdad? Y puedes apoyar hasta $5, nada más $5 al mes. Entonces te invito a que seas parte de este equipo. El año pasado, la vez pasada que hablé de esto, friends, gloria a Dios, hubo como creo que como unas 8 personas que se sumaron, todos con $5. Y bueno, ahí son $40, ¿verdad? Que están pagando la luz, que están pagando el internet de este teléfono para que yo pueda hacer este live, que están pagando el café en la mañana para poder despertarme, ¿verdad? Y no solo eso, están apoyando a Estefan, que trabaja con Wycliffe Translators como consultor de traducción bíblica para los lugares que no tienen la Biblia. Entonces es toda una serie de ministerios que están apoyando cuando se suman a Patreon. Entonces gracias a los que se han sumado ya y los invito a que por favor consideren pues Daisy hacer ese aporte de $5 al mes o más. Entonces nos vemos la próxima vez. Los quiero mucho, amigos, que estén súper bien.